Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Espero que hayan tenido una bendecida semana en el Señor y que se encuentren con buena salud física y espiritual. El pasaje del Evangelio que hoy se nos presenta para nuestra reflexión es el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. Este pasaje nos muestra un diálogo que surge a raíz de una petición que los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, hacen al Señor Jesús. Ellos le dicen: concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Una petición que pone de manifiesto los intereses personales de los discípulos, que siguen sin querer entender, siguen tercamente aferrados a su idea del Mesías, entendido como un glorioso y poderoso libertador político. Ante el tercer anuncio de la pasión del Señor Jesús, que son los versículos precedentes a este pasaje del Evangelio, los discípulos interpretan estas palabras como el anuncio de su cercana manifestación gloriosa, el anuncio de la inminente instauración del reino de Dios en la tierra mediante la restauración del dominio de Israel y el sometimiento de todas las naciones paganas. Ante esta perspectiva y creciente expectativa, se avivan las ambiciones de algunos discípulos, en este caso, en primer lugar, de Santiago y Juan. Y por razón de esta petición, surge toda una propuesta de definir lo que es la gloria, pero la gloria que el Señor Jesús obtendría en Jerusalén, que no es otra que la gloria de la cruz. El Señor, entonces, lejos de escandalizarse ante la ambición mostrada por sus discípulos, se muestra comprensivo de la fragilidad humana y de las distorsiones introducidas en el corazón humano, y les enseña a interpretar rectamente el deseo de grandeza que mueve sus corazones. El Señor Jesús cuenta con dicha ambición de los discípulos. Incluso no les pide que la sofoquen, sino más bien los estimula a que sean los primeros, que sean grandes, pero desde la lógica de Dios. Por eso, el texto que se nos presenta hoy hace énfasis en esta doble comprensión de la gloria. Por una parte, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, ponen el acento sobre la gloria terrena, la búsqueda del poder, el querer tener los lugares prominentes en un reino que según ellos pertenece a este mundo. Y como pertenece a este mundo, pueden caer en la tentación de actuar como los poderosos, valga la redundancia, de este mundo, que oprimen y avasallan a los demás. Mientras, por otro lado, el Señor Jesús presenta todo lo contrario y les dirá: no tiene que ser así entre ustedes, al contrario, quien quiera ser grande entre ustedes, sea su servidor. Lo dicho, pues, por el Señor Jesús es una lógica muy diferente. El reino para él se resume en servicio, en ponerse a la disposición del otro, en ser capaces de dar la vida por los demás. Y esto, según el pensamiento y el querer del Señor Jesús, también tiene que ser ambicionado. Esta tiene que ser una ambición recta que haya en el corazón de los discípulos, porque será por el servicio y la humildad como ellos, y lógicamente nosotros, estamos llamados a ser auténticamente grandes, a ser los primeros entre todos. El Señor Jesús quiere que seamos los primeros entre todos. En ese sentido, entonces, la ambición, el deseo de ser los primeros, de alcanzar honor y gloria, debe llevarnos a no servirnos en los demás, a eliminar de nosotros el deseo de pisotear para ejercer sobre los demás un dominio despótico, y a no buscar jamás
aprovecharnos de las debilidades de los otros para manipularlos para nuestros fines. En cambio, para nosotros los cristianos, como verdaderamente discípulos del Señor, la llamada es a servir, es hacer de nuestras propias vidas un don para los demás, para que otros puedan crecer humana y espiritualmente. Ese, mis hermanos y mis hermanas, y no el de la gloria humana y el dominio abusivo sobre los demás, es el camino por el que podemos responder acertadamente a nuestros anhelos de grandeza y de gloria, porque ciertamente los tenemos, y los tenemos muy incrustados en el corazón. Por eso también el Señor Jesús les dirá a sus discípulos: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención de muchos. Es decir, se sigue poniendo a sí mismo como modelo y ejemplo a seguir. Y esa es la tarea de quien se considera discípulo: seguir el modelo y el ejemplo del Señor Jesús. Pero no un servir por el servir, porque también ahí puede entrar una tentación del aplauso, de la autorreferencialidad, de creerse el salvador de los demás, sino más bien es un servicio que tiene la finalidad de dar la vida en redención de muchos. Es decir, somos instrumentos de Dios para la salvación de los demás. Por medio de nuestro servicio, otros pueden encontrar la salvación. Ciertamente, en el pasaje del Evangelio de hoy, vemos que los discípulos siguen distantes en esta finalidad. Ellos están con el Maestro, le siguen, viven con Él, tienen esa intimidad diaria, pero todavía a este punto no comprenden el verdadero significado de su vivencia de discípulos. Se encuentran aún muy lejos en el corazón de lo que vive el Señor Jesús. La solución, ciertamente, solo llegará después de la Pascua, cuando comprendan, por gracia del Espíritu Santo, que la verdadera gloria es la cruz. Y aquí, ya para concluir, algo muy significativo. Mientras los discípulos han hecho una petición que tiene que ver con la altura, con la grandeza, el Señor Jesús, por el contrario, utiliza imágenes de abajamiento, de descenso, de inmersión, para decir que la verdadera gloria no se encuentra arriba, sino lo más abajo posible, inclinándose sobre los pies del prójimo en un humilde gesto de servicio, en un humilde gesto de amor. De ese modo, su muerte en cruz es el óptimo ejemplo de amor y de servicio, puesto a los pies de la humanidad. De allí que la verdadera gloria se encuentra rebajándose y perdiéndose, muriendo, que es exactamente lo contrario de lo que uno puede esperar humanamente. Esta es la lógica del amor de Dios, que se ha rebajado para ponerse a nuestro nivel, que ha hecho todo para amarnos hasta el extremo, porque abajándose es como después puede llevarnos hacia arriba. El camino de la cruz, una vez recorrido por Él, se convierte en el único camino de salvación para todos. Es el significado de vivir el cáliz es el significado de beber el cáliz del Señor y de recibir el bautismo con que Él es bautizado. En el pasaje del Evangelio de hoy, el símbolo de cáliz y del bautismo es un preanuncio de su pasión y es también un preanuncio de lo que vivirán los discípulos. Ellos, cada uno a su modo, entregará su vida por el reino de los cielos. Por eso también es significativo notar que los otros 10 discípulos, al oír la petición de Santiago y Juan, se indignaron y seguramente mostraron su molestia. Que hayan surgido estos sentimientos en ellos muestra que seguía girando en torno a ellos
un mesianismo y un discipulado incomprendido. Y no hacen más que revelar de esta manera que son atacados por el gusano de la misma ambición. En el fondo, aun cuando Santiago y Juan fueron quienes revelaron públicamente esa ambición, también los demás discípulos la cultivaban en el secreto de sus corazones. En fin, mis hermanos y mis hermanas, tanto para los discípulos como para nosotros, solo el don del Espíritu Santo es quien viene en nuestro auxilio para renovar nuestros corazones y nuestras mentes, para hacernos nuevas criaturas y de ese modo acceder al verdadero discipulado, el cual consiste en beber de la copa del misterio pascual. Es necesario morir para vivir, es necesario que el trigo de grano muera para que dé fruto. Es necesario ir por el camino de la cruz, ser crucificados en Cristo, morir en Cristo para poder resucitar a una vida nueva. Y ese es precisamente el camino del cristiano, vivir el misterio pascual todos los días de nuestra vida. Mis hermanos y mis hermanas, gracias por su paciencia, gracias porque esta semana muchos de ustedes le dieron me gusta al video, le dieron me gusta al canal y sé que también lo compartieron con sus seres queridos. Les pido que lo sigan haciendo para que semana a semana seamos más los que contemplemos y reflexionemos el pasaje del Evangelio dominical. Les pido de todo corazón que sigan comentando lo que les parece el Evangelio, la palabra de Dios, también estas reflexiones y repito, sigan compartiendo estos videos con sus seres queridos. No soy ningún influencer, solamente quiero compartir la palabra de Dios con todos. Que el Espíritu Santo pues fructifique esta palabra en nuestros corazones y que nosotros cada vez más entremos en la lógica del amor y del servicio de aquello que Dios quiere para nosotros. Dios les bendiga, que tengan una bendecida semana y hasta la próxima.